Así que les pido que se mantengan en las butacas, que aún nos queda por presenciar algún baile y escuchar algún canto, pero poquito ya, para que tengamos tiempo de comer tranquilamente. Bueno, pues hemos dado un abrazo a las tres provincias. Hemos visitado Albarracín, uno de los pueblos más hermosos de Aragón y de España. Y ahora nos vamos hasta Caspe. Caspe, que es una ciudad histórica en Aragón, donde se selló un compromiso muy importante en la historia de Aragón y en la historia de España. Y en Caspe se baila, más que una jota de tradición, un bolero. Un bolero que al parecer, por lo que cuentan, lo robaron al vecino pueblo de Castellote. Eso dice la letra. Así que con todos ustedes, vuestro cuerpo de baile con el bolero de Caspe. Bueno, vamos al último lote de canto. Ya les he dicho que no quedaba mucho. ¿Cómo lo están pasando? Bueno. Hasta ahora sí un poco efusiva la cosa, ¿eh? A ver cómo estamos pasando.
dicho que me da gratis el aplauso. No se tiene que reprimir a la hora de aplaudir. Ay, es que me gusta comprometer hasta el público, a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir con este último lote de canto. El primero de nuestros cantadores pues tiene sus raíces un poco dispersas por la provincia de Teruel. Gran parte por la sierra de Albarracín, en Griegos, particularmente, o Frías de Albarracín, ¿no, Felipe? Por allí. Y otra parte muy importante, pues en la comarca de Gúdar-Jabalambre, a los pies de la sierra de Gúdar, en Mora de Rubielos, donde le encanta escaparse. A él y a Carmen también le encanta escaparse a Mora. Y tiene muy buenos amigos y hacen mucho gamberro, porque yo por Mora tengo muchos espías y me han chivado que hacen mucho gamberro. Independientemente de todas estas bromas, Felipe encuentra en la música algo que le permite un desarrollo y una plenitud personal importante. No solo canta la jota, toca la guitarra, toca el guitarrico, toca la gaita aragonesa, y bueno, pues la música es una parte esencial en su vida, y el canto también lo es, y eso es lo que viene a demostrarles ahora con una jota que es muy de su agrado, una jota navarra que va a interpretar para todos ustedes. Un fuerte aplauso para Felipe Sorando. Gracias por el apunte, Felipe, porque lo he visto pero no he caído, y ahora sí que voy a caer. Tenemos aquí en primera fila acompañándonos un compañero que lo ha sido durante muchos años de nuestra rondalla, y que hoy día del Pilar, pues aunque no puede acompañarnos aquí arriba, está ahí abajo, se ha vestido su traje de baturro y nos acompaña aquí para disfrutar de la jota. Un fuerte aplauso, por favor, para Rogelio. Nos alegra mucho verte y tenerte aquí entre nosotros. Gracias, Rogelio. Bueno, vamos a la última de las cantadoras. Con ella siempre es bien, siempre es fácil. Con ella yo me voy a dar 10 vueltas al mundo si hace falta. Buena alumna, querida, una voz excepcional, una cantadora versátil,
que todo lo que canta lo canta maravillosamente, ¿eh? Y bueno, pues también nos presentaba antes a Esther, también, pues también, como muchos de ellos, no todos ellos, ¿no? También parte de la familia, ¿no? Tantos años, pues trascienden las relaciones más allá de simples relaciones maestro-alumna. Y bueno, pues es un placer siempre escucharla. Ella también es de las que les tatúan a ustedes muchos versos, y yo creo que también lo va a hacer ahora. Y reciban con un gran aplauso a Iris Jiménez. Bueno, pues vamos a cantar una jotica dúo y luego el último baile y nos vamos a comer. Esta jota dúo que vamos a interpretar ahora, pues yo creo que expresa un poquito el sentir de todos, ¿eh? Y me van a acompañar en escena, todos los cantadores, los que puedan, los que estén tocando, pues si quieren desde allí también pueden echarnos un cable para interpretar esta jotica, dedicada a todos ustedes, que sus aplausos han sido esa gasolina y esa vitamina del artista, así que muchas gracias para todos ustedes.
Llanto para los ojos, recuerdos para el alma. Esta mañana y quien quiera esta tarde, porque les invito a acompañarnos en el festival, que también tendrá lugar a partir de las 6 de la tarde en nuestro centro aragonés. Así que el que no haya tenido suficientes llantos para sus ojos ni recuerdos para sus almas, o aquel que quiera llevarse tatuados algunos versos más de algún cantador, pues esta tarde está invitado a acompañarnos en ese festival folclórico. Y nos despedimos ya con un baile, a ver si... Vale, perfecto. Muy bien, pues un baile en el que el protagonismo lo adquiere una pieza de la indumentaria tradicional aragonesa como es el mantón. Con todos ustedes, a modo de despedida, la jota de los mantones.